¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que se escuche bien, todo bien. Damos por inicio a la clase de hoy, martes 25 de mayo, en la cual comenzamos a tratar temáticas de la unidad número 3, en la cual vamos a abordar la institucionalidad cultural chilena, es decir, todas las instituciones, actores, agentes culturales que participan regularmente en el mundo de las artes, de las culturas y del patrimonio. Y en esto me refiero al diario vivir, que como trabajadores de la cultura nos desenvolvemos y que ustedes, si no es que ya están trabajando, gestionando o prestando algún servicio, se van a enfrentar y convivir en la vida profesional. Por lo tanto, esta tercera unidad de este primer semestre de la Cátedra de Proyectos Artísticos y Culturales precisamente una, es uno de los grandes pilares para la comprensión eficiente, efectiva de las herramientas que ustedes van a usar al momento de formular proyectos. Aquí lo que vamos a trabajar es reconocer el con quién vamos a trabajar, el con quién nos vamos a vincular, con qué institución o con cuáles organizaciones nosotros debemos conversar, gestionar, construir valores compartidos a fin de poder alcanzar nuestros objetivos. Nosotros en la primera unidad de este semestre vimos los grandes conceptos: patrimonio, cultura, arte. Vimos el rol del gestor cultural. Bueno, el rol del gestor cultural está vinculado en cuanto a las acciones de animación, mediación, investigación y administración con cada uno de los agentes culturales. El gestor cultural es un agente cultural, pero que se vincula, no trabaja solo, trabaja con otros gestores y con organizaciones del Estado, con instituciones privadas y con organizaciones de la sociedad civil. En ese orden de cosas, nosotros vamos a generar un repaso general de la institucionalidad jurídica vigente y también vamos a entregar tips y transferir conocimientos en cuanto a gestión de organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, que son uno de los agentes culturales principales a nivel país. Por lo tanto, para dar inicio a esta tercera etapa, en que vamos a abordar los tres grandes grupos de gestores culturales, entendidos como agentes culturales, actores, el mapa de actores que veíamos nosotros en la unidad número 2, con quienes nosotros nos relacionamos en el día a día, va a estar dividido en tres grandes secciones. Por una parte, la administración del Estado; en segundo lugar, las empresas, las sociedades, es decir, el mundo privado, industrial, comercial, del emprendimiento, donde también los gestores culturales, los trabajadores de la cultura, deben ir aprendiendo y reconociendo herramientas de gestión para sustentar sus proyectos, sus ideas y sus emprendimientos, sus propias iniciativas. Y por otra parte, la sociedad civil, con este abanico gigante de organizaciones a través de las cuales los ciudadanos, las personas naturales, el ciudadano de a pie, se asocia, se organiza para alcanzar sus fines de forma colectiva y contando con vida, con una organización, con una persona jurídica que entrega vida a, a este grupo humano que se ha organizado para solucionar, superar, normalizar, satisfacer diferentes requerimientos, necesidades que tanto la comunidad como la sociedad en donde se desenvuelven les impone.
Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar definiendo qué es un agente cultural. En tal sentido, nosotros tenemos que considerar agente cultural, bueno, ser agente cultural es de la naturaleza del ser humano, de la misma forma como la filosofía clásica, Aristóteles señalaba que el hombre es un animal político, un zoon politicón por el hecho de vivir en una ciudad. Por lo tanto, no es político y hace política, no por el hecho de militar o tener una ideología, sino por el simple hecho de tener una opinión y de vivir civilizadamente en una comunidad, aceptando las reglas, aceptando las normas, que un pacto social que la comunidad se ha brindado. Y en este orden de cosas, los agentes culturales son animales políticos, son aquellas personas que gestionan, que lideran, intervienen en el territorio, ya sea porque son una institución, ya sea porque son artistas, ya sea porque son administrativos ligados al mundo de la cultura, o porque pertenecen a una empresa, una sociedad comercial, que cumple con el rol de la responsabilidad social, ejecutando acciones que van en beneficio de la comunidad como buen vecino. Por lo tanto, el ser un agente cultural es parte del ser humano, es una herramienta en virtud de la cual todos estamos llamados a transformar la sociedad. Y con mayor razón, quienes abrazan el oficio de gestor cultural, por cuanto se transforman en facilitadores de qué? De la búsqueda de financiamiento, de la búsqueda de patrocinios y de auspicios. Se transforman en actores, en líderes, en materia de animación y mediación cultural. Administran centros culturales, formulan proyectos, son creadores, se encargan de la producción de eventos, gestionan y van más allá, porque precisamente el agente cultural gesta, más que administra. Y eso lo vamos a ver cuando estemos revisando los conceptos de administración pública y cuál es la diferencia entre administrar y gestar. Aquí cuando nosotros estamos frente a un agente cultural es alguien que está dando el 101% de sus capacidades y que emulando y poniendo como ejemplo la fábula de las parábolas, multiplicó los talentos. Es decir, no se quedó con guardar, custodiar aquello que se le había dado, sino que con ello permitió a otros, a la sociedad en su conjunto, acceder a cultura, a expresiones artísticas, a educación, a vivir una experiencia, a generar espacios para que se genere uno de las maravillas del mundo cultural, que es la transformación social. Por lo tanto, los agentes culturales son todos aquellos personas, instituciones, organizaciones, empresas que participan de una u otra forma en el mundo de la cultura. Por lo tanto, cuando nosotros estamos frente a un agente cultural, tenemos que reconocer determinadas características. Y en ese sentido, un agente cultural abraza conceptos metodológicos que le permiten analizar e interpretar la realidad. Ustedes están trabajando actualmente en su evaluación número 3, donde ya están dando estos primeros pasos, si no es que por otra carrera, otro estudio, o por tener conocimiento debido al trabajo
espacio en el cual ya se están desarrollando profesionalmente, han podido echarle mano a estas herramientas de diagnóstico, de análisis del territorio, de la realidad, el árbol de problemas, los 6 sombreros, la lluvia de ideas, el FODA, PESTEL, que permiten precisamente analizar, diagnosticar, ver cómo funciona el territorio. De esa forma, el agente cultural puede construir estrategias en base a esta combinación de factores. Puede definir cuáles son las prioridades. Pero esta estrategia, recuerden que va de la mano con principios, con valores que se expresan en un plan, en un programa e individualmente para satisfacer cada una de las necesidades en un proyecto. Por lo tanto, el agente cultural, llevado al árbol de problemas, da respuesta precisamente a aquello que nos aqueja, aquello que es demandado o que necesitamos. Entonces, el rol del agente cultural es la gestión cultural. Se le llama a no ser un ente, un ser inmóvil, sino que a estar en constante movimiento, vinculación y entendimiento con su entorno. De ahí que la participación ciudadana, la universalidad en el acceso y la democracia como herramienta de participación es tan importante para fortalecer la ciudadanía. La cultura, no solamente los espacios que abordan temáticas culturales. Estos agentes no solamente tienen un rol democrático, ciudadano, sino que son grandes vectores, transmiten, facilitan, median para la educación de la población. Por lo tanto, los agentes culturales finalmente lo que facilitan es canalizar las necesidades. ¿A través de qué? De estas acciones. De estas acciones estratégicas, dentro de las cuales nosotros podemos encontrar los proyectos como una de las tantas herramientas que el mundo cultural, los artistas, los trabajadores de las culturas pueden echar mano para llevar adelante sus iniciativas. Por lo tanto, la gestión cultural para un agente, para un actor, siempre se va a estar moviendo, interactuando, vinculando con el sector público, el sector empresarial, sector privado, del comercio, la industria, con sus propios colegas, gestores culturales, con la comunidad en general y también con la comunidad asociada o constituida en personas jurídicas en las más diversas expresiones, solo por mencionar algunas, sindicatos, clubes deportivos, corporaciones, fundaciones, entre otras, que trataremos en su debido momento en la presente unidad. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con los agentes culturales, cada localidad, cada territorio tiene sus propias expresiones y que puedan reconocerse porque tienen un rol activo dentro del desarrollo cultural, dentro de la programación, dentro de el calendario de actividades y de efemérides que una comuna, una ciudad, un barrio tiene para poder llevar adelante y difundir sus actividades, acciones, conmemorar fechas, celebrar aniversarios, invitar a la reflexión por medio de la memoria y cuantas otras formas que se tiene de acercarse a la comunidad a través de las artes.
Este sinnúmero de logos que podemos ver reflejados en la pantalla son un claro ejemplo que en nuestra región existen múltiples expresiones organizadas que llevan adelante el trabajo de gestión cultural y que son reconocidos como agentes, como actores culturales dentro del territorio. Y en el cuadro podemos ver, grosso modo, quiénes son las instituciones que forman parte de este espacio, de cada uno de estos tres sectores de la economía. Pero antes de ingresar al mundo de la administración pública, que es mucho más legalista, apegado a la norma, por cuanto en el derecho público, es decir, en el Estado, en las acciones que tienen relación con organismos del Estado, se aplica la máxima de que solo se puede ejecutar, materializar, hacer, utilicen el verbo que ustedes quieran, aquello que la ley permite, es decir, la ley es la que establece qué podemos hacer, no lo que se nos ocurra. Toma verdadera importancia los conceptos legales que de forma muy genérica vamos a ver el día de hoy, a contrario sensu de lo que acontece en el mundo privado, donde se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Es una relación inversa. En el mundo público, solo lo que la ley te mandata hacer, y en el otro caso, en el mundo privado, si no eres parte de la administración pública del Estado, aquello que la ley no prohíbe. Entonces, cuando nos enfrentamos a la legislación, la estructura organizacional, el mapa de actores con los cuales nosotros nos vamos a vincular o ya nos vinculamos en el mundo de la cultura, de los trabajadores de las culturas, tenemos que entender cuál es la lógica vigente, que de aquí a un año más va a ser otra en cuanto a la normativa, pero no en cuanto a la esencia, ni a las lógicas de razonamiento jurídico que se aplican para esta construcción. Por lo tanto, para entender y comprender el funcionamiento del sistema, tenemos que ir a lo básico, a aquellas normas que construyen y que son los verdaderos pilares de todo el edificio que se ha ido desarrollando, que se ha ido construyendo en base a normas. Y en ese sentido tenemos que entender que todo el mundo cultural, al igual que toda la sociedad, se rige por un pacto social. Ustedes me dicen en este momento, bueno, ¿qué tiene que ver la constitución política con el tema cultura, con los actores, con los agentes culturales? La constitución rige todo en cuanto a principios y valores, en la forma como una sociedad acuerda a través de un pacto social aquellas normas que entiende, aquellos principios y valores cívicos, ciudadanos, humanos, con los cuales comprende que son justos para el progreso y el desarrollo de la sociedad en igualdad de condiciones y bajo un marco que entregue libertades, propenda a la igualdad y busque finalmente el bien común de la sociedad toda. Entonces el tema de la constitución política no es menor, porque jurídicamente nuestro sistema legal, nuestro ordenamiento jurídico, abraza una concepción continental europea,
que es diferente a la que nosotros vemos en las series, en los sitcoms estadounidenses, donde existe un juez, un jurado, un fiscal, donde se falla en torno al caso, a la costumbre. Lo que se falla es vinculante, le es vinculante al magistrado para poder dirimir justicia. En Chile no, es legalista, manda la letra y el espíritu e interpretación de la letra en forma de ley que está a cargo de los jueces. Por lo tanto, bajo esa lógica, la Carta Fundamental o Constitución Política es básica para definir aquellos principios, valores que van a regir a la sociedad y que precisamente le van a entregar una jerarquía de última razón, de norma fundamental, en virtud de la cual todas las demás normas dependen en cuanto a jerarquía, pero también en cuanto a coherencia. Ninguna norma inferior a la Constitución debe ser contraria a ella, a su contenido, a sus principios, sus valores. Por lo tanto, si nosotros queremos abordar el mundo público, debemos entender que esta estructura legalista reconoce en esta pirámide, en su cúspide, a la Constitución política. Y de ella dependen, nacen y se extinguen las diferentes normas en los más variados ámbitos de la sociedad. De ahí que siempre en el mundo jurídico se recurra a esta pirámide ideada por el jurista Hans Kelsen, en el cual establece que existe una jerarquía y que la norma fundamental, la más importante de todas, es la norma constitucional. ¿Por qué? Porque tal como les expresé, la constitución política lo que hace es regular absolutamente todo cuanto existe, funciona y se vincula con esta creación humana, ficticia, este ente jurídico del Estado. ¿Y por qué es importante para nosotros, para los trabajadores de la cultura y para cualquier ciudadano? Porque como ley suprema, como máxima expresión de la jerarquía legal, establece nuestros derechos y nuestras garantías. Separa los poderes del Estado. Establece cuáles son los organismos, sus funciones y facultades. Pero también reconoce en su esencia las bases de la institucionalidad, el cómo nosotros entendemos que debemos organizarnos, a fin de alcanzar el bien común, define el rol del Estado. Todos estos temas que han estado muy en boga gracias al proceso constituyente y que esta clase va a ser la última, que creo que trataré este tema bajo la normativa vigente actual. El próximo año, Asamblea Constituyente mediante, contaremos con una nueva Carta Magna. Por lo tanto, se espera que existan algunos reconocimientos que evidentemente beneficien, reconozcan, visibilicen, protejan al mundo de los trabajadores de la cultura. Luego de la Constitución, tal como les señalaba y siguiendo el ejemplo de la pirámide, nos encontramos con otras normas de menor imperio
pero que tienen una aplicación normativa que va construyendo nuestro ordenamiento jurídico. Se lo regreso un par de láminas atrás para no perder el objetivo. Para la Constitución, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, y las leyes ordinarias las define el Código Civil como una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Es decir, toda ley dictada por el gestionada ante el Congreso, ya sea por mensaje del presidente de la República o por moción parlamentaria, que es promulgada por el presidente de la República previa toma de razón, o en la actual legislación vigente, paso por el Tribunal Constitucional, en caso que algún actor político estime que es contrario a las normas constitucionales, siempre va a estar sujeta a lo que establezca la Constitución Política de la República. Y estas leyes son interpretadas a través del Poder Judicial. La vieja consigna republicana de la separación de poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero tal como señalaba la Constitución, más allá de esta visión jurídica, legalista que estamos viendo, de construcción de el mapa de actores, es decir, cuando pisamos la calle y salimos a gestar cuestiones culturales, existe toda esta matrix, por decirlo de alguna forma. Y ahí están estas normas, ocultas, invisibles, pero que mandatan, facilitan la gestión cultural. Y en ese sentido, nosotros nos vamos a detener el día de hoy en aquel acápite que creo que va a ser uno de los más sabrosos en el proceso constituyente, que dice relación con los derechos y deberes constitucionales, con las garantías constitucionales, derechos y deberes de todos, de rey a paje. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos dentro de la perspectiva del mundo de la cultura y la constitución, nos encontramos con una debilidad absoluta, casi con una inexistencia, donde nosotros, como mundo cultural, no gozamos directamente de un reconocimiento constitucional. Entonces, por eso es tan importante este proceso, porque genéricamente se pueden alcanzar grandes acuerdos en materias que han sido olvidadas, y la cultura es uno de ellos. En estos momentos tenemos una constitución política de la República que no garantiza el acceso a la cultura, a la participación, al disfrute. Queda subyacente, es como lo da por entendido, pero hay que interpretarlo. No es directo, no es claro, por lo tanto queda sujeto a la interpretación. De quedar sujeto a la interpretación y no hacer un deber o un derecho, queda eventualmente sujeto a la prioridad, interés o inclinación del agente cultural que lo esté, que se esté vinculando con ese caso, con esa norma. La cultura está presente en todas las expresiones artísticas como expresión humana, el patrimonio, la memoria, no tienen un reconocimiento formal en la Constitución actual. Solo tenemos derechos y deberes que en su conjunto construyen, facilitan, allanan
espacios para la creación, instancias para vincularse, pero que finalmente no cuajan, no consolidan un concepto que permita realmente expresar que la cultura es parte de la Constitución. Y aquí son estos reconocimientos de derechos o de deberes que van construyendo este concepto, pero que no es explícito. Derechos y deberes constitucionales que garantizan la gestión cultural, la educación artística, la libertad de conciencia, derecho humano, que es parte de las garantías constitucionales, el derecho a la educación, pero con todos los bemoles y con todos los ripios que desde hace años se evidencia. La libertad de emitir opiniones y de informar sin censura previa, algo básico para el ejercicio artístico. Pero finalmente todos ellos deben reunirse, juntarse para interpretarse. Es decir, la Constitución no reconoce, insisto, derechos culturales, diversidad, lo que veíamos en la unidad número 1. No reconoce nuestra legítima diversidad. Entonces, es complejo avanzar cuando en espíritu, en valores y en principios tenemos una estructura monolítica que tiende a establecer una determinada forma de actuar, olvidando la diversidad. Y ahí derivan un montón de temas que nuestros constituyentes van a tener que abordar. La plurinacionalidad, multiculturalidad, el reconocimiento de los pueblos originarios, el derecho a la educación de calidad y gratuita, salud pública y un sinnúmero de temas. Y dentro de esta tabla de Moisés, donde están los derechos y garantías constitucionales, claro, aparece la cultura, pero asociada a un derecho que es el de propiedad, bajo una lógica mercantil. Está bien que se reconozca aquello, el derecho de autor. Pero finalmente nosotros tenemos que considerar que es el único espacio en la Constitución donde el artista tiene un reconocimiento institucional, textual, pero bajo una lógica de la paternidad o maternidad que se tenga respecto a la obra creada. No dice nada respecto a lo demás. Estamos hablando de propiedad, casa, libro, composición musical, terreno, posesión, dominio, el ánimo de señor y dueño con respecto a una cosa, en este caso a una creación, que se inscribe para proteger y tener la exclusividad de esa creación. O sea, seguimos bajo la lógica mercantil independiente de que podemos entregarle un montón de cosas muy valiosas que tiene el tema de los derechos al reconocimiento de la propiedad intelectual, a las marcas, a las patentes industriales, eh, que lo veremos el segundo semestre, cuando estemos trabajando la formulación de proyectos propiamente tal, pero que finalmente
lo reducimos a propiedad. Y obviamente que al mundo cultural, que una obra de arte se le trate como cosa, porque estamos hablando en términos jurídicos, es una cosa tan carente de espíritu, de alma, y que la institucionalidad no le reconozca la subjetividad más allá de este reconocimiento privatista de propiedad, es un tema que se va a tener que abordar. En buena hora, la ley de propiedad intelectual como derecho y deber constitucional, a través de esta protección. Por lo tanto, es poco lo que dice libertad de crear y difundir las artes. Es poco para nuestra constitución. Lo menciona, eso viene encima, pero se centra en la propiedad. Por lo tanto, el hecho de que tenga su propio numeral, su propio párrafo, por decirlo de una forma simple, dentro de esta estructura normativa, va, y espero que así sea, porque una cosa es que diga la ley, otro que todos nosotros favorezcamos su sustentabilidad, será un gran paso para el mundo de los trabajadores de la cultura. Y aquí es donde finalmente me quiero detener antes de que el día jueves retomemos y empecemos a ver el primer agente cultural, la administración pública. ¿Cuál es la gran diferencia entre administrar y gestar? Y que un gestor cultural debe tenerlo claro como agente cultural al momento de desarrollar sus actividades e intervenir en un territorio. Volvemos nuevamente al concepto original y a los elementos que componen la gestión cultural. Animación, mediación, investigación, administración. El gestor, gestión, gestionar, administra. Son dos conceptos diferentes, pero más importante para el gestor es precisamente la palabra que le da nacimiento a ese oficio. Gestionar. Porque administrar no es más que planificar acciones para ejecutar determinado plan, objetivo, sin maximizar, sin apalancar nuevos recursos, sin abrir nuevos espacios. Es decir, te doy 10 que tiene que durar todo el mes, tú llegas a final de mes, gastaste los 10. ¿Fuiste eficiente? Sí. ¿Fuiste eficaz? Quizás también. Pero administraste, no gestaste. Porque precisamente la gestión no significa quedarse con aquello que te dieron, que es un gran problema de los quienes ejecutan los proyectos. Se quedan en el evento, se quedan en la actividad, se quedan en el cóctel y después el libro, la obra, la creación artística, la canción, ahí queda. Gestionar significa estrujar hasta la última gota el recurso que tú tienes a mano para facilitar su masificación, su difusión, su circulación, la capacidad de apalancar nuevos recursos, la capacidad de llegar a nuevos clientes, usuarios públicos. Si el día de mañana ustedes tienen un proyecto y las bases le dicen ustedes tienen que generar por deber una actividad en una escuela pública y ustedes así lo hacen, están administrando. Están cumpliendo. Nada más que eso. No hicieron más ni menos. Pero quedaron en el mismo lugar donde empezaron. Pero si ustedes se vinculan, ponen toda esa creatividad, recuerden el músculo de la creatividad siempre presente, viendo a quienes están al lado ejecutando actividades importantes,
valiosas, que ustedes les seduzcan, les llamen la atención, que se inspiren en ellas y la apliquen a su territorio, van a estar gestionando porque van a estar buscando socios estratégicos, compañeros, colegas, que les abran puertas. Porque quizás ejecutar y quedarse en esa actividad de establecimiento de educación pública, en esa escuelita rural, para cumplir con lo que mandatan las bases y no ir más allá, puede transformarse en una gran amenaza para la sustentabilidad y hasta de su propia credibilidad como formuladores de proyectos, o como ejecutores, o como gestores culturales. Porque le entregaron para hacer uno, pero pudiéndolo hacer, solamente se quedaron con el mínimo esfuerzo. Entonces, el gestionar es generar redes, aprovechar los espacios de vinculación para seguir creciendo, pero creciendo no de una forma inorgánica, poco estructurada, sino que planificada, estratégicamente. Y acá es donde vemos las herramientas de la unidad número 2. No estamos accionando por capricho, por vanidad o por ego, sino porque todo aquello responde a nuestra pasión, bien orientada y alineada a conseguir objetivos con actividades bien planificadas, estratégicas, que responden a la realidad, que satisfacen una necesidad conforme a pasos que nosotros mismos, de acuerdo a un análisis y diagnóstico, le entregamos espíritu a ese proyecto para poder obtener aquel subsidio, aquellos recursos que nos van a facilitar la satisfacción de esa necesidad o la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto. Por lo tanto, siempre la gestión está orientada a dar el 101%. Y aquí es donde los principios y valores toman realmente peso para nuestra ejecución. Dotarle de espíritu a nuestras iniciativas. Que no se acaben en el cóctel, en la inauguración, en la exposición, en el montaje inaugural, sino que realmente seamos colaboradores, animales políticos de nuestra comunidad, a fin de brindar oportunidades, colaborar con un grano de arena al mejoramiento de nuestras comunidades y finalmente ser conscientes que como trabajadores de la cultura estamos llamados a ser facilitadores de todas las expresiones artísticas de la memoria y el patrimonio, porque son un importante vehículo de transformación social. Y si no somos nosotros quienes trabajamos en el área, los que posicionamos en primer lugar dicha importancia a todo nivel, no va a venir otro a hacerlo por nosotros. De ahí la importancia de que todos los trabajadores de la cultura sean en potencia gestores culturales y que desde sus inclinaciones, actividades, puedan colaborar en la construcción de una mejor comunidad en base a la educación, en base al acceso universal a la cultura, en base a la búsqueda constante del bienestar colectivo, al desarrollo y el progreso de nuestras comunidades. Por lo tanto, la invitación como agente cultural y vinculándolo con el concepto de gestión cultural y de gestor cultural y sus roles, no es menor. Realmente en nuestra área, porque es nuestro campo de desarrollo profesional. ¿Qué se nos viene mañana? El jueves. Comenzamos a trabajar y definir individualmente cada uno de los agentes culturales, comenzando por la administración pública del Estado, Ministerio de las Culturas, Gobierno Regional, Municipalidad. A grosso modo, iremos viendo cada uno de ellos y cómo se vincula, y cuáles son las formas de expresión a las cuales nosotros nos podemos acercar, coordinar a fin de poder apalancar recursos, gestionar espacios
fomentar redes y crear nuevos espacios para la creación. Quedan abiertos micrófonos para dudas, consultas respecto a los temas tratados el día de hoy. Buenos días, profesor. Buen día, ¿Cómo está? muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estuvo el fin de semana? Espero que bien. Sí, este estuvo más tranquilo. Profe, Cuénteme. disculpe. Respecto al trabajo, el proyecto que cada uno va a realizar, ese es el proyecto que vamos a ejecutar. Efectivamente, sí. La idea Ya. es que tú puedas desarrollar, a ver, eh, tú puedes cambiarlo en el segundo semestre, no, pero la idea es que lo empieces a construir desde ya, lo cual me va a permitir generar el acompañamiento para que las observaciones sean personalizadas y no termine siendo yo un evaluador de proyectos frío y calculador que mira contenidos, compara con rúbrica y coloca un puntaje, sino para tener claro hacia dónde quieren apuntar cada uno a fin de que tu objetivo sea su propia prueba. Ese es el objetivo, esa es la finalidad. Pero sí, esa es la finalidad, que ustedes definan cuál es su meta. Ya, y lo otro, esto igual en caso de pandemia, igual hay que adaptarse a, por ejemplo, si uno quería hacer una especie de agrupación, en pandemia no se puede juntar a hacer ensayo y esas cosas, entonces eso se adapta, ¿o no? Claro, claro, yo te entrego la libertad de construirlo en base a una situación ideal sin pandemia, pero si tú quieres llevarlo a una aplicabilidad real, por decirlo de alguna forma, utilizando nuevos medios digitales para su ejecución y difusión, bienvenido es. En ese sentido existe libertad creativa. No es evidentemente que la pandemia te condiciona, pero para efectos de la clase, eh, lo que se busca es el razonamiento y la metodología a fin de satisfacer la necesidad. Pero es válido. Cualquiera de los dos caminos va a ser considerado correcto. Si tú quieres ejecutarlo y llevarlo a la práctica, sería bueno que implementaras realidad. Pero si quieres desarrollar una idea teórica respecto a un ideal, para que después de pasada la pandemia o mejorando las condiciones sanitarias se pueda ejecutar presencialmente, también bienvenido es. No existe limitación al respecto. Ya, y una tercera pregunta, profe. Sí, Respecto financiamiento, respecto al financiamiento, ahí igual uno puede optar como teóricamente a los financiamientos que existen, buscando auspiciadores, buscando, por ejemplo, postulando estos fondos del gobierno y todo eso, cotización y esas cosas también van incluidas dentro del proyecto. de esta evaluación, no. De las futuras evaluaciones, sí. Va a ser un ejercicio real en cuanto a la formulación de un proyecto. En cuanto a la pregunta número 1, que es define tu objetivo, que es la pregunta 1 de la evaluación 3, lo que se requiere es la idea general, el cómo te gustaría, qué piensas, qué buscas, de una forma bastante emocional, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es tu motivación? La motivación es subjetiva, es pasión, creatividad. Pero sí, esa misma definición, que es aquello que tú deseas ejecutar, deseas llevar a un papel, es lo que en las futuras exámenes, pruebas, evaluaciones se van a considerar para que vayas construyendo un proyecto. A modo de ejemplo, si tú el día de mañana quieres grabar un disco, tú me lo mencionas. Quiero grabar un disco porque mi motivación es 1, 2, 3, me gustaría que tal disco fuera 3, 4, 5, porque estoy inspirado en 7, 8 y 9,
y me encantaría tener esto y formar una banda y esa es mi proyección. Fantástico. Y eso me deja claro que ya, desde ya vas a tener un estudio de grabación. Y eso lo vamos a tener que trabajar cuando estemos formulando o trabajando en la parte del financiamiento, presupuesto de la iniciativa. Y vamos a ir construyendo de a poco ese relato para que el proyecto sea coherente y permita satisfacer y alcanzar, al menos en materia de postulación, tener los conceptos ideales necesarios y obligatorios en muchos casos para poder formular. Así que es el inicio de este trabajo. Son correctas tus inquietudes, pero aún no serán evaluadas. Pero vamos para allá, paso a paso. No se me cambie de movimiento. Estamos en el primero. Ya, profe. Oiga, y Gracias. una Sí, consulta más, bonus track. que tengo que aprovechar porque, Sí, está bien. porque como lo vemos poquito, respecto a esa parte donde dice que cuál es el valor que le otorga a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de que uno quiera promocionar un disco o quiera promocionar alguna producción que ya haya sido realizada, Ujú. ¿cómo podría justificarse esa como impacto o sea, justificarse el impacto que tenga con la sociedad En esta primera etapa, independientemente del... claro, pero en esta primera etapa, eh, yo, es correcto a dónde apuntas, pero recién estamos golpeando la puerta de la fundamentación. Lo que pido es que tú puedas señalar, expresar precisamente cuál es la necesidad que estás satisfaciendo, que crees que la comunidad, la audiencia, el circuito, el mundo musical carece y que tú estás proponiendo, ya sea porque estás, como me mencionaste, remasterizando, revisitando una obra ya publicada, o por otra parte, te llevo al otro extremo, es una obra inédita, una creación vanguardista que busca una merecida difusión. Entonces, lo que busco es que tú y los compañeros establezcan en estricto rigor cuál es el beneficio, qué satisfacen, con qué aportan a la sociedad. Por eso te digo, por lo pronto no es tan teórico, sino que es más subjetivo. ¿En qué te estás inspirando y a qué público quieres satisfacer? En base a un diagnóstico que evidentemente debe estar sustentado en elementos estadísticos, de investigación y un sinnúmero de otras cosas. Pero eso lo vamos a ver en su momento cuando estemos construyendo la fundamentación. Ahora lo importante es saber qué beneficio crees tú que le va a traer a la sociedad, a la comunidad, a ese grupo, a ese artista, a tu agrupación, el hecho de contar con este espacio, materializar esa idea. Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué busca satisfacer? Ya, profe, muchas gracias. Por nada, Entonces, entonces como más personal efectivamente. ya, genial. En Ya, profe, evaluación, muchas ese gracias. punto es regalado, porque es tu punto. Tú mismo te estás regalando en la nota, porque es tu idea, no puedo intervenir en ella. Es una forma como de motivarlos a que definan ustedes mismos. Yo siempre he dicho, esta cátedra uno mismo se pone la nota, así es simple. Nadie está evaluando, no soy director de orquesta, no soy dictador, no tengo el espíritu de dictador con batuta, así que y cada músico tiene derecho a improvisar y desarrollar su propia interpretación musical. Pero tiene que ser buena, obviamente. Sí, pues claro. No vaya, los desafinados van a tener menos nota que los que tengan armonía y melodía y todos aquellos conceptos que los ven con los otros profes. Ya, profe, muchas gracias. Que tenga una Por buena nada, semana. gracias, gracias.
Siguen abiertos los micrófonos, se rematan las últimas consultas. Si no quedan liberados, fase 3, a cuidarse, a no confiarse. Se remata a la 1, se remata a las 2, se remata a las 3. Cerramos la clase de hoy. Estoy alojando el material del jueves pasado y el de hoy en la plataforma YouTube, que va a estar vinculada con el módulo UA, sala virtual. Así que nos estamos viendo el día jueves, misma hora, misma canal. Que tengan un maravilloso martes, mejor miércoles, y nos estamos viendo el día jueves sin novedades. Que tengan una excelente jornada todos, todas. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe.